Un jefe rico invitó a su secretaria a una fiesta de empresa para humillarla. Pero cuando ella llegó, todos se levantaron y le mostraron quién era realmente el que perdía. El invierno había llegado con toda su fuerza a la ciudad. Los edificios altos y grises parecían aún más sombríos bajo el cielo nublado, y las calles estaban mojadas y cubiertas de una neblina helada que parecía congelar cada rincón. Entre el ajetreo de la mañana, Laura se movía rápidamente hacia el edificio de la empresa donde trabajaba, sus pasos seguros pero apurados en medio de la multitud. A sus 26 años, llevaba 3 trabajando como secretaria en una de las firmas de inversión más prestigiosas de la ciudad, pero para ella cada día era un recordatorio de su constante lucha por sobrevivir en un mundo que parecía diseñado para ignorar a personas como ella. El ambiente en la empresa era frío, tan gélido como el invierno de afuera. Laura caminaba por los pasillos con la cabeza en alto, aunque en su mirada había un cansancio que no lograba ocultar del todo. Para los demás, ella era solo otra empleada más, una cara que se veía cada día en la recepción o corriendo de un lado a otro con documentos y órdenes. Sin embargo, Laura era mucho más que eso. Su dedicación y carácter fuerte la habían convertido en alguien confiable y eficiente, pero para ella, la razón de su esfuerzo iba más allá del simple trabajo. Laura vivía en un pequeño apartamento en un barrio modesto, compartiéndolo con su madre, doña Rosa. Su madre había sido su inspiración y su ancla, pero en los últimos años, la enfermedad crónica que padecía había cambiado la dinámica de su hogar. Desde pequeña, Laura había aprendido a enfrentar las dificultades con valentía, y aunque la situación de su madre le pesaba profundamente, hacía lo posible por mantenerla estable y darle una vida digna. Los medicamentos y cuidados especiales requerían dinero que apenas lograba reunir con su sueldo, y aunque su trabajo en la empresa era estable, cada fin de mes era un reto de planificación para cubrir todos los gastos. Esa mañana, mientras organizaba algunos documentos en su escritorio, Laura recordó las palabras de su madre la noche anterior. «No te preocupes tanto por mí, hija. Yo estoy bien mientras estés aquí conmigo». La preocupación en su rostro desapareció momentáneamente ante el recuerdo de aquellas palabras, y una pequeña sonrisa se asomó en sus labios. Pero pronto, la calma fue interrumpida por una orden cortante. «Laura, ¿cuánto falta para el informe de proyecciones de este trimestre?», tronó una voz autoritaria detrás de ella. Era Martín, el director de la empresa y su jefe. Él tenía una mirada fría y calculadora, una presencia que imponía tanto respeto como miedo entre los empleados. Sin voltear siquiera a verla directamente, Martín continuó hablando como si ella no fuera más que un simple engranaje en su maquinaria. «Quiero ese informe listo en 1 hora, y asegúrate de que no haya errores. No puedo perder el tiempo en detalles innecesarios», agregó antes de marcharse sin escuchar respuesta alguna de ella. Laura asintió, pero en su interior se sentía frustrada. Sabía que su trabajo era impecable y que siempre entregaba los informes a tiempo. Pero, como siempre, Martín la trataba como si no fuera capaz de cumplir con sus tareas. Esa era la realidad diaria de Laura en la oficina. Por mucho que se esforzara, su labor pasaba desapercibida y nunca había un reconocimiento, solo nuevas exigencias y desprecio velado. Mientras organizaba el informe, su mente vagaba brevemente a su propia vida y a cómo había llegado hasta aquí. Había tenido que dejar sus estudios al terminar el colegio para trabajar y apoyar a su madre, y aunque le hubiera gustado seguir una carrera, las circunstancias nunca se lo permitieron. Desde entonces, había aceptado trabajos que no necesariamente eran lo que había soñado, pero siempre los había realizado con dedicación y esfuerzo, convencida de que, de alguna forma, el tiempo y su trabajo la recompensarían algún día. Las horas pasaban, y Laura continuaba con sus tareas sin descanso. Su mirada se mantenía fija en la pantalla, mientras sus dedos se movían rápidamente sobre el teclado. Sabía que había personas que habían llegado después que ella a la empresa y que ya ocupaban posiciones superiores. Sabía que algunos tenían conexiones que les abrían puertas que a ella siempre le parecían inalcanzables. Pero Laura nunca había permitido que su desventaja se convirtiera en una excusa. Cada día, trabajaba con la esperanza de que algún día alguien notaría su esfuerzo y dedicación. Al caer la tarde, cuando todos comenzaron a marcharse, Laura fue una de las últimas en apagar su ordenador. Guardó sus pertenencias, se colocó el abrigo
y mientras caminaba hacia la puerta, sintió el peso de un día más, en el que había dado lo mejor de sí, sin esperar nada a cambio. Afuera, el frío era intenso, y la neblina cubría las luces de la ciudad, dándole un aire melancólico y sombrío. Al llegar a casa, fue recibida por el cálido abrazo de su madre, quien le ofreció una taza de té caliente. A pesar del cansancio, el simple hecho de estar en casa con su madre la llenaba de paz. Esa noche, mientras doña Rosa le contaba historias de cuando era joven, Laura encontró el consuelo que necesitaba. Aunque el mundo en la oficina le resultaba hostil, su hogar era un refugio donde el amor y el respeto siempre existían. Laura se fue a dormir con una sensación de incertidumbre. Sabía que la vida que llevaba no era fácil y que sus sacrificios parecían interminables. Pero mientras acariciaba la mano de su madre dormida, se prometió a sí misma que no dejaría que las dificultades la definieran. Tal vez no tenía el reconocimiento que merecía en el trabajo, y tal vez su jefe la veía como alguien insignificante. Pero Laura tenía algo que Martín nunca entendería. Una fortaleza interior que no dependía de títulos ni de riquezas. Así, entre el frío invierno y las luces apagadas de la ciudad, Laura descansó sabiendo que, al menos por esta noche, su lucha diaria había valido la pena. Al día siguiente, Laura entró en la oficina con su habitual discreción, mientras el bullicio de los empleados comenzaba a llenar el espacio. El ambiente era frío y formal, donde cada movimiento y cada palabra parecían calculados, como si todos estuvieran en una competencia invisible. Las jerarquías en la empresa eran rígidas, y como secretaria, Laura se encontraba en el escalón más bajo de esa pirámide. Mientras ella organizaba documentos y revisaba las tareas que le habían asignado, escuchó las conversaciones de los empleados de nivel superior que caminaban a su alrededor. Comentarios sobre vacaciones en destinos exóticos, autos de lujo y cenas en restaurantes de moda eran comunes en sus diálogos. Eran temas que para Laura sonaban como historias de otro mundo. Ella, por su parte, se sentía como una espectadora, atrapada en una realidad donde esos lujos no existían y donde su única preocupación era cumplir con sus responsabilidades para no arriesgar su único ingreso. A pesar de ser parte fundamental de la operativa diaria, Laura era invisible para la mayoría de sus compañeros y, sobre todo, para su jefe, Martín. Él, dueño de una presencia imponente y casi teatral, era el líder indiscutido de la empresa y no dudaba en dejar claro a todos su posición de poder. Era un hombre de unos 50 años, siempre impecablemente vestido y de modales refinados, pero su trato hacia los empleados menores distaba mucho de ser respetuoso. Martín, que se movía por la oficina con una seguridad casi intimidante, dirigía su mirada calculadora sobre todos, como si evaluara constantemente quién era digno de su atención y quién no. Para él, Laura era alguien que simplemente cumplía su rol. Nunca le había concedido la más mínima muestra de reconocimiento por su dedicación o habilidad. En su mente, ella era solo una empleada de origen modesto que estaba donde estaba porque no tenía la educación o el mérito que él consideraba necesarios para prosperar. Ese día, Martín llamó a Laura a su oficina. Al entrar, ella mantuvo la calma a pesar de la sensación de incomodidad que siempre la invadía en su presencia. Él estaba sentado en su enorme escritorio, con la vista puesta en una carpeta de informes, sin siquiera levantar la mirada para reconocer su llegada. «Laura, necesito que reorganices el archivo de los últimos 3 años», ordenó, mientras hojeaba el documento sin prestarle atención. Laura sintió un nudo en el estómago. La tarea que Martín le pedía era titánica y no correspondía a su rol como secretaria. Además, implicaba revisar y reorganizar cientos de documentos financieros en un tiempo límite. Era un trabajo que con seguridad requeriría muchas horas extras, tiempo que Laura no siempre podía permitirse debido a los cuidados que necesitaba su madre. «Señor Martín, esto tomará bastante tiempo», comenzó a decir, tratando de explicarle la magnitud de la tarea, pero Martín la interrumpió con una mirada severa. «No estoy interesado en escuchar excusas, Laura. Si no puedes con el trabajo, podemos buscar a alguien que sí pueda», dijo en un tono amenazante y cortante. Laura sintió el peso de sus palabras como una losa sobre sus hombros. Aunque sabía que Martín no la apreciaba, sus palabras dolían. Sabía que cualquier intento de explicar su situación sería visto como una justificación inaceptable en los ojos de alguien como él.
alguien que nunca había tenido que preocuparse por las mismas cosas que ella. Salió de su oficina con la cabeza baja y un sentimiento de frustración que se mezclaba con la resignación. No era la primera vez que Martín le asignaba tareas desproporcionadas o que la hacía sentir menos con sus comentarios despectivos. Sin embargo, ese día, algo en ella se quebró un poco más. Aunque había aguantado en silencio sus desplantes durante 3 años, empezaba a sentir que cada vez se hacía más difícil soportar esa falta de respeto constante. Mientras continuaba con su trabajo, los murmullos y comentarios de los demás empleados parecían resonar más fuerte en sus oídos. Sabía que algunos se burlaban a sus espaldas o comentaban sobre su situación sin siquiera conocerla realmente. A menudo escuchaba cómo sus compañeros hacían suposiciones sobre su vida, diciendo que probablemente no había llegado más lejos porque no tenía las conexiones adecuadas. Otros incluso insinuaban que Laura estaba allí solo para cubrir la cuota de empleados comunes, una forma de diversidad social en una empresa de élite. Carla, su mejor amiga y única confidente en la oficina, era la única que la comprendía realmente. Carla había visto de cerca cómo Laura soportaba en silencio las humillaciones y cómo, a pesar de todo, continuaba trabajando con una dedicación inquebrantable. Cada día le ofrecía palabras de aliento, recordándole que su valor no se definía por la percepción de Martín ni de sus colegas. «No les hagas caso, Laura», le dijo Carla en un susurro durante un descanso. «Sé que este lugar es insoportable, pero tú vales mucho más que lo que ellos pueden ver». Laura agradeció las palabras de su amiga, pero el desdén en la empresa y las barreras invisibles a las que se enfrentaba cada día seguían pesando sobre ella. Carla, optimista como siempre, le sonreía, intentando infundirle ánimos, pero Laura sabía que esa lucha constante, aunque ya parte de su vida, la iba desgastando poco a poco. La jornada terminó, y como siempre, Laura fue una de las últimas en salir. Mientras tomaba el ascensor, observó a través de la pared de vidrio la vista de la ciudad iluminada. Se sintió atrapada en una jaula de cristal, como si siempre estuviera observando un mundo al que nunca podría pertenecer. Era consciente de que, en ese edificio, la riqueza y el éxito se medían en conexiones y apariencias, en un juego de poder al que ella no tenía acceso. Caminó hacia su casa sumida en sus pensamientos, preguntándose si algún día cambiaría su situación. Su vida parecía estar marcada por un ciclo interminable de esfuerzos sin recompensa, un sacrificio que, a ojos de los demás, no significaba nada. Sin embargo, su amor por su madre y el compromiso con su trabajo eran las fuerzas que la mantenían de pie. Mientras cruzaba las calles oscuras, Laura no podía evitar preguntarse cuánto tiempo podría seguir soportando ese ambiente hostil. Sabía que en su trabajo era vista como alguien menos por no pertenecer a ese círculo elitista, pero en su interior sentía una fortaleza que le recordaba quién era realmente. Tal vez Martín y sus compañeros la juzgaban por su apariencia o por su rol en la empresa, pero Laura estaba decidida a mantener su dignidad intacta, aunque para los demás no significara nada. Y así, mientras la noche cubría la ciudad con su manto de silencio, Laura regresó a su pequeño refugio, prometiéndose una vez más que, sin importar lo que sucediera, seguiría adelante. Aún no sabía cómo ni cuándo, pero estaba decidida a no dejar que el desprecio de los demás la definiera. Desde su oficina en el último piso del edificio, Martín contemplaba la vista panorámica de la ciudad. A simple vista, mantenía su habitual expresión fría y calculadora, una imagen de autoridad intachable que imponía respeto en todos los que trabajaban bajo su mando. Pero detrás de esa fachada de éxito y poder, Martín guardaba un secreto oscuro que comenzaba a consumirlo lentamente. Desde hacía meses, la empresa estaba sumida en una crisis financiera severa, producto de una serie de inversiones riesgosas que Martín había realizado en busca de altos rendimientos. Su ambición y su deseo de mantener la imagen de líder visionario lo habían llevado a tomar decisiones imprudentes, y ahora la compañía se encontraba en una situación delicada. Sin embargo, nadie en la oficina lo sabía. Martín, experto en ocultar la realidad, había logrado mantener la crisis en secreto, maquillando los informes financieros y convenciendo a sus socios de que todo iba bien. Ese día, Martín revisaba los estados financieros en su ordenador, observando las cifras en rojo que parecían desbordarse en cada línea. Los nervios comenzaban a notarse en su mirada,
aunque se negaba a admitirlo. Había agotado casi todas las opciones, y la presión de los socios y de sus contactos comenzaba a pesar más de lo que podía soportar. Sabía que, de descubrirse la situación, su imagen de empresario exitoso se desplomaría, y con ella, las conexiones que tanto le costó construir. Para Martín, la imagen lo era todo. Desde sus inicios en el mundo corporativo, había aprendido que la percepción de éxito y estabilidad era más importante que la realidad misma. Su fortuna no solo provenía de su habilidad para hacer dinero, sino también de su capacidad para manipular las apariencias y rodearse de personas influyentes que lo protegieran. A sus ojos, reconocer los problemas financieros de la empresa sería una derrota personal, una que no estaba dispuesto a asumir. Desesperado por ganar tiempo, Martín concibió una estrategia que en su mente serviría para distraer a sus socios y mantener intacta su reputación. Una fiesta de fin de año que eclipsara cualquier duda sobre la estabilidad de la empresa. La idea era simple pero ambiciosa: organizar un evento lujoso, donde las figuras más importantes de la empresa y los socios más influyentes quedaran impresionados por el esplendor de la celebración. Si lograba desviar la atención y reafirmar su imagen de líder sólido, tal vez tendría un poco más de tiempo para encontrar una salida. La fiesta no sería una simple celebración navideña. No. Para Martín, sería un espectáculo cuidadosamente planificado, lleno de detalles ostentosos y con un despliegue de lujo que diera la impresión de prosperidad. En su mente, era la solución perfecta para desviar cualquier pregunta incómoda y, al mismo tiempo, reafirmar su posición de poder y su superioridad sobre el resto de los empleados. Sin embargo, la fiesta también le ofrecía una oportunidad para ejercer su autoridad de una manera más retorcida. Recordó a Laura, la secretaria modesta a quien consideraba una pieza insignificante en su gran tablero. A sus ojos, Laura era el ejemplo perfecto de alguien que no pertenecía a ese entorno. Proveniente de un barrio humilde, sin conexiones ni prestigio, ella representaba todo lo que él despreciaba. Martín decidió, con una sonrisa cínica, que haría de Laura su ejemplo de poder y estatus en la fiesta. Con una frialdad calculada, Martín instruyó al Departamento de Recursos Humanos para que enviaran una invitación especial a Laura, en un sobre elegante y llamativo. Sabía que la invitación, con su nombre escrito en letras doradas y el sello de la empresa, haría que ella se sintiera fuera de lugar incluso antes de llegar. No solo quería que Laura se sintiera incómoda, quería que todos los presentes notaran el contraste entre ella y el entorno elitista de la fiesta, destacando así su propio poder sobre sus empleados. La invitación de Laura no era un gesto de inclusión, sino una estrategia de humillación. Martín se imaginaba la escena: Laura llegando con su ropa modesta, rodeada de empleados y socios vestidos con trajes de diseñador, mirando a su alrededor sin saber cómo comportarse en un ambiente tan lujoso. Él estaría observándola desde la distancia, disfrutando del momento en que ella se diera cuenta de que nunca podría encajar en un entorno como ese. En su mente, era una manera de reafirmar su posición de poder y de demostrar a todos que algunos, como Laura, simplemente no tenían lugar en su mundo. A medida que las semanas avanzaban y la fecha de la fiesta se acercaba, Martín se sumergía más en los preparativos del evento. Se aseguraba de que cada detalle estuviera perfectamente planeado. El lugar sería uno de los salones más prestigiosos de la ciudad, con candelabros de cristal, mesas decoradas con centros de flores exóticas y un servicio de catering que ofreciera los mejores platos y vinos. Nada podía fallar en su espectáculo de opulencia. Sin embargo, mientras más se acercaba el evento, más empezaba a notar la presión de sus problemas financieros. Las llamadas de los socios eran cada vez más insistentes, y el tono de algunos comenzaba a denotar sospechas. Martín redobló sus esfuerzos por mantener las apariencias y se convenció de que, después de la fiesta, todo se calmaría. Creía firmemente que al deslumbrar a sus socios y colegas, evitaría que las preguntas sobre el estado real de la empresa surgieran. Unos días antes de la fiesta, el Departamento de Recursos Humanos envió la invitación a Laura. Como él esperaba, su reacción fue de desconcierto. Al recibir el sobre elegante, ella se quedó mirando su nombre en letras doradas, preguntándose por qué alguien como ella había sido invitada a un evento tan exclusivo. Martín, desde su oficina, observaba con una satisfacción oscura cómo Laura examinaba la invitación
con una mezcla de incertidumbre y sorpresa. Era exactamente la reacción que había esperado. Esa noche, mientras contemplaba el horizonte desde la ventana de su oficina, Martín sentía que el plan era perfecto. Estaba convencido de que su espectáculo de poder y grandeza sería suficiente para ocultar las fallas y distracciones que él mismo había generado. En su mente, ya imaginaba a sus socios brindando y riendo, impresionados por su capacidad para organizar un evento de esa magnitud. Para Martín, la fiesta de fin de año no era solo una celebración. Era una puesta en escena, una oportunidad para demostrar que, aunque algunos no pertenecían a su mundo, él estaba muy por encima de ellos. Sin embargo, lo que Martín no sospechaba era que, en su intento de humillar a Laura y de manipular a todos a su alrededor, su propia arrogancia sería la chispa que desencadenaría el principio de su caída. El invierno seguía avanzando en la ciudad, y mientras la fecha de la fiesta se acercaba, las tensiones en el ambiente corporativo crecían, silenciosas y ocultas, esperando el momento adecuado para salir a la luz. El día había comenzado como cualquier otro en la oficina. Laura organizaba documentos en su escritorio, sumida en sus pensamientos y en la monotonía de las tareas administrativas, cuando notó un sobre inusual colocado entre los papeles. Era de color marfil, con su nombre grabado en letras doradas, y al verlo, una mezcla de curiosidad y nerviosismo recorrió su cuerpo. Nunca había recibido nada tan lujoso ni elegante, y menos de parte de la empresa. Miró a su alrededor, como buscando alguna explicación, pero sus compañeros seguían en lo suyo, ignorándola como siempre. Despacio, abrió el sobre y sacó una tarjeta que parecía hecha con el papel más fino y delicado. Era una invitación a la fiesta de fin de año de la empresa, un evento en el que, hasta donde ella sabía, solo participaban los ejecutivos y socios principales. Leyó la invitación varias veces, tratando de asimilar lo que significaba. Nunca había estado en una fiesta de ese calibre, y menos en una donde la etiqueta formal y el lujo fueran imprescindibles. Para alguien como ella, cuyo salario apenas cubría los gastos básicos y el tratamiento de su madre, asistir a un evento así parecía algo completamente fuera de su alcance. Laura sintió una mezcla de emociones, confusión, incertidumbre y una extraña sensación de incomodidad. ¿Por qué la habían invitado? ¿Por qué ella precisamente? En su mente comenzó a formarse la sospecha de que esta invitación no era un simple gesto de inclusión. Conocía bien a Martín y sabía que detrás de esa aparente cortesía podría haber un motivo oculto. Él nunca la había valorado ni tratado con respeto, y cada día le recordaba, de alguna forma, que no era más que una secretaria sin mérito suficiente para aspirar a nada más en la empresa. Con el sobre aún en sus manos, Laura recordó todas las veces que Martín la había ignorado, o peor, desestimado su trabajo como si fuera irrelevante. ¿Por qué ahora, de repente, la invitaba a una fiesta exclusiva donde sería la única empleada de su rango? Era evidente que esto no era un reconocimiento. Algo en su interior le decía que era una trampa, un intento más de Martín de hacerle sentir que no pertenecía a su mundo. Mientras pensaba en esto, sus manos temblaban levemente. La incomodidad la invadió y su primer impulso fue rechazar la invitación. ¿Para qué asistir a un lugar donde seguramente sería el blanco de miradas y comentarios despectivos? Sabía que, para los demás invitados, su presencia sería una sorpresa, y no precisamente una agradable. Imaginaba ya las miradas críticas, los gestos de desprecio y las risas disfrazadas que surgirían a su alrededor. Pero mientras analizaba la situación, un sentimiento distinto comenzó a crecer en su interior. Rechazar la invitación sería darle a Martín lo que él esperaba. Una muestra de que podía intimidarla, de que su vida y su posición la hacían menos y la limitaban. ¿Y si, en cambio, aceptaba el reto? ¿Y si asistía, no para encajar o agradar, sino para demostrarse a sí misma que su valor iba más allá de las apariencias? La decisión no fue fácil. La idea de enfrentarse a ese ambiente elitista la llenaba de dudas, pero al mismo tiempo, algo en ella la impulsaba a no dejarse intimidar. Laura comprendió entonces que, si aceptaba la invitación, lo haría bajo sus propios términos. No pretendía impresionar a nadie ni encajar en un entorno que la miraría con desprecio. Iría con dignidad, mostrando que su autoestima no dependía de lo que los demás pensaran de ella. En ese momento,
Tomó aire y se dijo a sí misma que no permitiría que Martín, ni nadie en esa empresa, decidiera su valor. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una chispa de valentía mezclada con determinación. Si Martín pensaba que podía humillarla con una simple invitación, él no la conocía lo suficiente. Laura sabía que, a pesar de su situación económica, de su modesto estilo de vida y de la dureza con la que había tenido que enfrentar cada día, su dignidad estaba intacta y no dejaría que el desprecio de alguien la definiera. Al final del día, guardó cuidadosamente la invitación en su bolso y salió de la oficina con la cabeza en alto. Aunque las dudas persistían, había decidido que no se dejaría intimidar. Ella asistiría a esa fiesta, no como una figura de burla o inferioridad, sino como una mujer fuerte, alguien que no cedería ante las intenciones maliciosas de su jefe. Esa noche, al llegar a casa, le contó a su madre lo ocurrido. Doña Rosa, con su sabiduría y ternura, le tomó las manos y le dijo: «Hija, nadie tiene derecho a hacerte sentir menos. Ve y muestra que tu valor no depende de lo que ellos vean». Las palabras de su madre fueron el último empujón que necesitaba. Con su apoyo y el amor que siempre le había brindado, Laura se sintió lista para enfrentar cualquier desafío. El próximo paso sería encontrar algo que ponerse para la ocasión, y sabía que para eso necesitaría ayuda. En su mente, ya planeaba buscar a Carla, su mejor amiga y la única persona en la oficina en quien confiaba plenamente. Carla siempre había sido su apoyo en los momentos más difíciles, y Laura sabía que su amiga no la dejaría enfrentar sola este desafío. Con una mezcla de nervios y determinación, Laura se fue a dormir aquella noche, repitiéndose una y otra vez que no permitiría que la intención de humillarla de Martín tuviera efecto. Iría a la fiesta y demostraría que, a pesar de sus circunstancias, su valor y su integridad estaban muy por encima de las percepciones superficiales de los demás. Así, mientras la ciudad dormía bajo el manto frío del invierno, Laura se preparaba para enfrentar, quizás, una de las noches más difíciles de su vida. Pero en su interior, sabía que estaba lista para el reto, que su fortaleza iba más allá de las apariencias y que nadie, ni siquiera alguien como Martín, podría hacerla sentir menos de lo que ella sabía que era. Al día siguiente, Laura llegó a la oficina con la invitación aún guardada en su bolso, como un recordatorio constante del desafío que había decidido enfrentar. Mientras trabajaba, buscaba el momento adecuado para hablar con Carla. Necesitaba a su amiga para compartir sus dudas y miedos, y sobre todo, para encontrar una solución práctica al dilema de la vestimenta. Sabía que para asistir a una fiesta como esa, se esperaba que vistiera algo elegante, pero su situación económica no le permitía gastar en un atuendo de lujo. En cuanto tuvo un momento libre, Laura se acercó al escritorio de Carla. Con su eterna sonrisa y su energía positiva, Carla la recibió con un cálido saludo. Carla era una mujer de espíritu alegre y una amiga fiel, alguien que había compartido muchos de los altibajos de Laura en la empresa. Sabía perfectamente cómo Martín la trataba y había sido testigo de las humillaciones sutiles que él le hacía pasar. Al escuchar la historia de la invitación, Carla frunció el ceño, adivinando de inmediato la verdadera intención detrás de ese gesto. ¿En serio te invitó a esa fiesta? Sabes que él solo quiere hacerte sentir incómoda, ¿verdad?, dijo Carla, cruzando los brazos y mirando a Laura con un gesto de apoyo incondicional. Lo sé, Carla, pero si no voy, sería como darle la razón, como si estuviera admitiendo que no pertenezco allí, respondió Laura con un tono decidido. Quiero ir, no para agradarles ni para encajar, sino para demostrar que no me intimidan. Carla la miró en silencio por un momento y luego asintió, con una sonrisa llena de complicidad y admiración. Tienes razón, no le darás ese placer. Y no te preocupes por el vestido, sé exactamente cómo podemos conseguir algo elegante sin que tengas que gastar una fortuna. Con la determinación de su amiga como respaldo, Laura sintió que el peso de sus dudas se aligeraba. Carla tenía un plan y estaba dispuesta a ayudarla en cada detalle. Esa misma tarde, después del trabajo, ambas amigas salieron a una tienda local que Carla conocía bien. Era un lugar discreto, donde vendían vestidos sencillos pero elegantes, piezas que no necesitaban llevar etiquetas de diseñador para destacar. Carla creía firmemente en que el estilo no dependía del precio de la prenda, sino de la seguridad y la actitud con la que se llevaban. Mientras recorrían la tienda,
Carla seleccionaba varios vestidos para que Laura se los probara. Sabía que la situación económica de su amiga era complicada y no permitiría que se sintiera incómoda por ello. Laura, por su parte, se probó los modelos con una mezcla de emoción y nerviosismo. No estaba acostumbrada a ese tipo de atuendos, y ver su reflejo en el espejo, vestida con un modelo de corte elegante y sobrio, le hizo sentirse por un momento como alguien completamente diferente. «Es perfecto», dijo Carla, observando a Laura con una sonrisa aprobadora. «Te ves increíble, y lo más importante, es sencillo, como tú, pero elegante. No necesitas más para mostrar quién eres». Laura sonrió tímidamente, ajustándose el vestido mientras observaba su reflejo. El vestido, de un tono azul oscuro, caía de manera suave, resaltando su figura de forma discreta pero sofisticada. Era una elección perfecta, sencilla y acorde a su estilo. A pesar de la simplicidad del vestido, Laura sentía que, con él, podía enfrentar la mirada de cualquier persona en la fiesta sin sentirse fuera de lugar. Carla, sin perder su entusiasmo, insistió en ayudarla también con los accesorios y el peinado. «No tienes que hacer nada exagerado. Recuerda que la verdadera belleza está en la actitud, en cómo te sientas contigo misma. Y tú, amiga, tienes más carácter y fortaleza que cualquiera de ellos», le dijo, ajustándole los hombros con un gesto afectuoso. Durante el trayecto de regreso a casa, Carla le habló sobre cómo enfrentar la noche con dignidad. «Mira, Laura, tú eres una mujer increíblemente fuerte, y todo lo que has logrado ha sido por tu propio esfuerzo. Esa gente vive en una burbuja de privilegios que les hace pensar que son superiores, pero tú sabes que el verdadero valor no depende de la cuenta bancaria ni del apellido. No permitas que te hagan sentir menos». Las palabras de Carla le llegaron al corazón, recordándole lo importante que era tener a alguien a su lado en momentos como ese. Ella no estaría sola en este desafío. Aunque enfrentaría la noche por sí misma, sabía que Carla estaba con ella en espíritu, apoyándola y dándole la fuerza que necesitaba. Esa noche, de regreso en su pequeño apartamento, Laura colgó el vestido en su habitación, observándolo con una mezcla de expectativa y calma. Sabía que lo que enfrentaría en esa fiesta no sería sencillo. Seguramente, al entrar, las miradas caerían sobre ella con desdén, los comentarios despectivos se harían a sus espaldas, y Martín, con su cinismo habitual, la pondría en el centro de la atención para resaltar su inferioridad. Pero ahora tenía algo que nadie podría quitarle, la convicción de que su dignidad no dependía de la opinión de esa gente. Laura pasó la noche preparándose mentalmente, recordando las palabras de Carla y la promesa que se había hecho a sí misma. No iría a la fiesta para impresionar a nadie, sino para demostrarse que, a pesar de las dificultades, siempre podría sostener su dignidad en alto. Esa noche no representaría solo una asistencia a un evento de lujo, sería su desafío personal, su forma de enfrentar la hostilidad de un entorno que intentaba menospreciarla a cada paso. Mientras se iba a dormir, Laura sintió una paz extraña. No sabía qué le depararía la noche de la fiesta, pero estaba segura de una cosa: iría con la frente en alto, sin miedo a las miradas ni a los comentarios. Y, con la ayuda de Carla, había logrado encontrar no solo el vestido adecuado, sino también la confianza que necesitaba para enfrentarse a todo lo que la esperara. Así, Laura se preparaba para una noche en la que demostraría, no solo a Martín, sino a ella misma, que la verdadera fortaleza viene de mantenerse fiel a sus valores y que la dignidad de una persona no tiene precio. El día de la fiesta había llegado, y Laura se despertó con una mezcla de nervios y determinación. Sabía que esa noche sería una prueba para ella, un escenario en el que, seguramente, los ojos críticos y burlones de sus compañeros y superiores intentarían encontrar en su apariencia o en su actitud una razón para desestimarla. Sin embargo, también sabía que, desde el momento en que decidió asistir, había asumido un compromiso con ella misma de enfrentar la situación con dignidad y sin dejarse amedrentar. Pasó el día en un estado de calma aparente. Fue a la oficina, cumplió sus tareas diarias y evitó pensar demasiado en lo que ocurriría esa noche. Carla, siempre atenta y protectora, se acercó varias veces para preguntarle cómo se sentía y recordarle que estaría allí en espíritu, apoyándola y recordándole que el valor de una persona no depende de los juicios ajenos. Al final del día,
Laura volvió a casa y se preparó con el cuidado y la calma que Carla le había recomendado. Colgó el vestido en la puerta de su armario, mirándolo con detenimiento y sintiendo que, de alguna forma, esa prenda representaba más que una simple elección de moda. Era un símbolo de su determinación por enfrentarse al entorno elitista de la fiesta y a las intenciones de Martín de hacerla sentir menos. Se duchó, se peinó con un estilo sencillo y aplicó un maquillaje discreto, apenas lo suficiente para resaltar sus facciones naturales. Cuando finalmente se colocó el vestido, una mezcla de emociones la invadió. Nerviosismo, orgullo y, sobre todo, una calma interna que le recordaba que no necesitaba la aprobación de nadie para saber quién era. Antes de salir, se despidió de su madre, quien la miró con admiración y le sonrió con ternura. Doña Rosa la abrazó y le susurró al oído: «Eres tan fuerte, hija. Recuerda que nadie puede quitarte tu dignidad y que estamos todos muy orgullosos de ti». Las palabras de su madre le dieron el último empujón de confianza, y Laura salió de su apartamento sintiéndose lista para enfrentar la noche. Cuando el taxi la dejó frente al lujoso salón de eventos, la primera imagen que captó fue la imponente entrada iluminada por enormes candelabros y decorada con flores exóticas y arreglos de cristal. Los autos de lujo se alineaban en la entrada, y las personas vestidas en trajes y vestidos de diseñador parecían salir de una revista de moda. Por un momento, Laura se sintió fuera de lugar, pero recordó las palabras de Carla y la promesa que se había hecho a sí misma. Respiró profundo y cruzó la puerta con la cabeza en alto. El salón principal era un espectáculo de opulencia. Las paredes estaban decoradas con detalles dorados, los techos altos estaban adornados con candelabros de cristal que iluminaban el ambiente con una luz cálida, y las mesas estaban cubiertas con manteles de terciopelo y arreglos florales que parecían demasiado extravagantes para una fiesta de fin de año. Laura recorrió el lugar con la mirada, tratando de no dejarse intimidar por el lujo que la rodeaba. A medida que avanzaba entre los invitados, algunos comenzaron a notar su presencia. Las miradas se posaban en ella, algunas con curiosidad y otras con una evidente mezcla de desprecio y sorpresa. Laura sintió las miradas examinándola, intentando descifrar si merecía estar allí, pero continuó caminando con calma, sin permitir que los murmullos o los comentarios la afectaran. Su determinación era clara. Nadie le arrebataría su dignidad, y no se dejaría intimidar por un ambiente que intentaba menospreciarla. Entonces, como si hubiera estado esperando ese momento, Martín apareció entre la multitud y se acercó a ella con una sonrisa condescendiente y estudiada. Vestido en un impecable traje oscuro y con su habitual expresión de autosuficiencia, Martín la observó de arriba a abajo, como si evaluara cada detalle de su apariencia. «Laura, me alegra que hayas podido venir», dijo en un tono que sonaba educado pero cargado de una ironía sutil. «Espero que no te hayas sentido incómoda con la invitación. Sé que estos eventos no suelen estar dirigidos a empleados de tu posición». Laura mantuvo la compostura, mirándolo a los ojos y respondiendo con un tono firme pero educado. «Gracias por la invitación, señor Martín. No suelo asistir a eventos como este, pero he decidido venir para celebrar junto con mis compañeros de trabajo. Después de todo, todos somos parte del equipo». Martín levantó una ceja, sorprendido por su respuesta. Parecía no esperarse esa respuesta tranquila y segura. Intentó mantener la conversación en el tono condescendiente, como si no pudiera permitir que Laura lo descolocara. «Bueno, claro, es importante que todos se sientan parte del equipo. Solo que, bueno, no todos tienen la misma capacidad de adaptación, ¿verdad? Pero me alegra ver que haces el esfuerzo», añadió, sonriendo de manera forzada. Laura entendió el comentario como otro intento de hacerla sentir fuera de lugar, pero mantuvo su postura. «Así es, señor Martín. Todos hacemos el esfuerzo en nuestro trabajo diario. Estoy segura de que, con respeto y dedicación, cualquier ambiente puede ser adecuado para todos», respondió sin alterarse, con una serenidad que hizo que Martín frunciera el ceño por un instante. Mientras la conversación continuaba, algunos de los invitados cercanos observaban con interés la interacción. Al principio, habían mirado a Laura con desprecio o indiferencia, pero al ver la calma y la dignidad con la que respondía a Martín, algunos comenzaron a cambiar sus expresiones. Aunque el entorno era hostil,
y la mayoría seguía viéndola como alguien que no pertenecía a ese círculo, Laura comenzaba a ganar la admiración de algunos asistentes. Martín, visiblemente molesto por la falta de incomodidad en Laura, decidió cambiar de táctica. La dejó momentáneamente para ir a hablar con otros invitados, pero desde la distancia continuaba observándola, esperando cualquier señal de vulnerabilidad que pudiera utilizar en su contra. Laura, sin embargo, se mantuvo tranquila, recorriendo el salón y disfrutando de una copa de vino con la misma calma con la que había llegado. Pasado un tiempo, la noche alcanzó su punto culminante cuando Martín anunció el momento del brindis. Con una copa en la mano y una expresión triunfante, se dirigió a los invitados, agradeciendo su presencia y hablando sobre los éxitos que la empresa había alcanzado durante el año. Laura, desde su lugar, observaba cómo Martín proyectaba esa imagen de líder intachable, convencido de que todos creían en su discurso. Sin embargo, en medio del brindis, algo inesperado sucedió. Javier, uno de los ejecutivos más respetados y una figura ética en la empresa, se adelantó y tomó la palabra antes de que Martín pudiera continuar. Javier miró a los presentes con una expresión seria y sincera y comenzó a hablar sobre el verdadero esfuerzo y dedicación detrás de los logros de la empresa. Esta noche, mientras celebramos, quiero reconocer a aquellos que han trabajado incansablemente para lograr los éxitos que celebramos, dijo Javier, su voz clara y firme resonando en el salón. Hay personas en esta empresa cuyo esfuerzo y dedicación a menudo pasan desapercibidos, personas que, con su trabajo silencioso, han sostenido a esta compañía en momentos difíciles. Martín lo miraba con incomodidad, tratando de sonreír, pero su expresión delataba su desconcierto. Laura, sin esperarlo, sintió que las palabras de Javier iban dirigidas a ella, aunque él no mencionó nombres. Javier continuó, dejando claro que el verdadero éxito no provenía solo de la figura visible del liderazgo, sino del trabajo de aquellos que, como Laura, hacían posible el funcionamiento de la empresa cada día. A medida que Javier hablaba, los presentes empezaron a mirar a Laura con una mezcla de sorpresa y respeto. Algunos que antes la habían juzgado superficialmente comenzaban a ver en ella algo más. La calma con la que había sostenido la mirada de Martín y la dignidad con la que se movía entre la multitud hablaban de una fortaleza que hasta ese momento muchos no habían notado. Martín, consciente de que la atención se desviaba de él y de su plan de humillación hacia Laura, intentó retomar el control del discurso, pero era demasiado tarde. Javier había captado la atención de todos, y lo que debía ser una noche de gloria para Martín se estaba convirtiendo en una noche de reconocimiento y admiración hacia Laura. Cuando terminó el brindis, varios de los socios y ejecutivos se acercaron a Laura para felicitarla discretamente por su fortaleza. Aunque Martín intentó ignorarla el resto de la noche, el respeto que otros comenzaron a mostrarle fue evidente, y él no pudo evitar sentirse descolocado y furioso. Su intento de hacer que Laura se sintiera inferior había fallado, y en cambio, había dado paso a un reconocimiento que jamás había esperado. Laura, por su parte, sintió que había pasado la prueba. Había llegado a la fiesta con la promesa de mantenerse fiel a sí misma, y lo había logrado. No solo había enfrentado el desprecio de Martín y de otros invitados, sino que había mostrado con su calma y su dignidad que el verdadero valor no depende del estatus o de la apariencia, sino de la fortaleza interior y de la integridad de cada persona. La noche terminó, y mientras Laura salía del salón, sintió una paz y un orgullo que no había experimentado antes. Sabía que, aunque su camino en la empresa seguiría siendo difícil, algo había cambiado en esa fiesta. Había ganado el respeto de algunos, y lo más importante, había demostrado que no necesitaba ser alguien más para enfrentar cualquier desafío. La noche había avanzado, y la atmósfera en el lujoso salón de eventos se tornaba cada vez más solemne. Martín, con una expresión de triunfo, había vuelto a tomar la palabra tras el brindis de Javier. Intentaba retomar el control de la velada, reforzando su narrativa de éxito y liderazgo indiscutible. La mayoría de los invitados seguían sus palabras, algunos impresionados por el despliegue de lujo y otros manteniendo las apariencias, pero unos cuantos, como Javier, miraban con una mezcla de incomodidad y escepticismo. Laura se mantenía en un rincón del salón, observando desde la distancia el espectáculo de poder que Martín intentaba proyectar. Aunque aún sentía las miradas de algunos invitados sobre ella,
había empezado a notar un cambio en el ambiente desde la intervención de Javier. Las palabras de aquel ejecutivo, cargadas de sinceridad y gratitud hacia los verdaderos trabajadores de la empresa, le habían otorgado una inesperada sensación de orgullo y respeto hacia sí misma. Laura sabía que Javier no se había limitado a reconocer el esfuerzo anónimo de empleados como ella. Su discurso había sido, en el fondo, un acto de valentía, una declaración contra el sistema elitista que dominaba la cultura de la empresa. Mientras Martín seguía hablando, con sus frases calculadas y su tono de superioridad, Javier intercambió una mirada con Sofía, otra de las ejecutivas de la empresa, y asintió discretamente. Sofía, una mujer respetada por su ética y profesionalismo, llevaba años observando cómo Martín trataba a sus empleados inferiores y cómo se aprovechaba de sus logros para alimentar su propia reputación. Ella sabía mejor que nadie lo mucho que Martín había manipulado los méritos de la empresa, adjudicándose logros que no le pertenecían, y siempre le había molestado profundamente el modo en que Laura era relegada y tratada con desprecio. Javier, con una calma inquebrantable, se adelantó entre los invitados y, sin esperar a que Martín terminara su discurso, alzó la voz para captar la atención de los presentes. Perdón por interrumpir, Martín, pero creo que esta es una buena oportunidad para hablar del verdadero valor de nuestra empresa, dijo Javier, su tono firme pero sereno. Martín, desconcertado por la interrupción, intentó mantener su sonrisa, aunque en su mirada se notaba la incomodidad y el desagrado por la intromisión. Javier no le dio tiempo de reaccionar. Avanzó con paso seguro hasta el centro de la sala, atrayendo las miradas de todos. Esta empresa se ha sostenido no solo por los grandes negocios y las conexiones que tanto nos enorgullecen, comenzó Javier, dirigiéndose al grupo de ejecutivos y socios reunidos, sino por el esfuerzo diario de aquellos empleados que, en la sombra, llevan sobre sus hombros el trabajo que permite que sigamos aquí. Los presentes guardaron silencio, y algunos comenzaron a murmurar, sorprendidos por el rumbo que estaba tomando la intervención de Javier. Laura, desde su rincón, escuchaba cada palabra con el corazón latiendo rápidamente. Algo en la voz de Javier le daba la seguridad de que él sabía lo que estaba haciendo y de que, de alguna forma, ella formaba parte de ese mensaje. Martín, visiblemente molesto, intentó intervenir. Claro, Javier, todos sabemos que el equipo es fundamental, pero esta noche celebramos algo más que eso. Celebramos el liderazgo que permite que el equipo funcione como una unidad. Sin una guía sólida, ninguna organización puede prosperar, dijo, intentando recuperar el control de la conversación y redirigir la atención hacia su propia figura. Javier lo miró con serenidad, manteniendo su postura firme. Precisamente, Martín. Y es por eso que creo que es justo reconocer a aquellos que rara vez reciben el crédito que merecen. Hay empleados que se sacrifican cada día, que hacen un trabajo impecable, pero que, lamentablemente, no siempre son valorados como deberían. Me gustaría aprovechar esta ocasión para mencionar a una persona en particular que representa ese esfuerzo silencioso, alguien cuya labor ha sido crucial para varios de los éxitos que hoy celebramos. En ese momento, todos los ojos se volvieron hacia Laura. Martín, visiblemente irritado, se quedó en silencio, incapaz de intervenir sin exponer su incomodidad. Laura sintió que el calor subía a su rostro y que su respiración se aceleraba. Nunca había esperado ser el centro de atención de esa manera, y mucho menos en un entorno como ese. Sin embargo, algo en la mirada de Javier, cálida y respetuosa, le dio la seguridad que necesitaba para enfrentar el momento. Laura, continuó Javier, dirigiéndose a ella con una sonrisa genuina, tu dedicación y tu profesionalismo han sido invaluables para esta empresa. Tú eres una de las razones por las que hoy podemos celebrar, y creo que todos aquí deberían saberlo. El silencio en el salón era palpable. Algunos ejecutivos miraban a Laura con sorpresa y otros con algo de vergüenza, dándose cuenta de que hasta ese momento no habían prestado atención a la labor de una empleada a quien siempre habían considerado inferior. Laura, aunque abrumada, mantuvo la mirada en Javier, sintiendo que por primera vez alguien veía en ella algo más que una simple secretaria. Martín, incapaz de contenerse, intervino con una risa forzada. Claro, todos valoramos el trabajo de Laura, pero recordemos que esta noche estamos aquí para celebrar a quienes lideran la empresa hacia nuevos horizontes. Fue entonces cuando Sofía dio un paso al frente. Ella había estado observando en silencio,
pero las palabras de Javier y la desfachatez de Martín la llevaron a actuar. Con una voz serena pero firme, Sofía tomó la palabra, dirigiéndose a todos los presentes con una convicción que dejó claro que lo que estaba a punto de decir no era simplemente un comentario casual. Martín, creo que todos aquí estamos conscientes de tu papel en la empresa, y claro, también del papel de muchos otros, dijo Sofía, mirando a su alrededor, incluyendo a Javier y a algunos otros empleados. Pero también hemos visto cómo se han manejado ciertos méritos y cómo algunos empleados han sido ignorados o relegados sin razón. En ocasiones, parece que los logros de otros han servido para que ciertos individuos proyecten una imagen de éxito que en realidad no les corresponde. El ambiente en la sala se tensó. Sofía había tocado un punto delicado y todos los presentes comprendieron, aunque algunos no querían admitirlo, que sus palabras aludían directamente a Martín y a su manejo de la empresa. Martín intentó reír nuevamente, pero su gesto se desmoronó rápidamente. Sofía continuó sin titubeos, dirigiéndose a los socios y ejecutivos con la misma firmeza. Hay aspectos de esta empresa que muchos de ustedes desconocen. Durante años, Martín ha intentado ocultar los problemas financieros generados por inversiones arriesgadas y decisiones cuestionables. Los reportes financieros han sido manipulados, y algunos éxitos en realidad han sido el resultado del trabajo de empleados que nunca fueron reconocidos. La revelación de Sofía cayó como una bomba. Los socios y algunos de los ejecutivos más cercanos a Martín comenzaron a intercambiar miradas de desconcierto y enojo. Sabían que Sofía era una mujer honesta, alguien que nunca hablaría sin fundamento. En ese momento, Andrés, uno de los socios principales y una figura de gran respeto entre los asistentes, intervino, mirándola con seriedad. ¿De qué estás hablando, Sofía? ¿Tienes pruebas de lo que dices?, preguntó Andrés, con un tono severo pero receptivo. Sofía asintió y sacó una carpeta que había traído consigo. La había preparado con anticipación, pues sospechaba que, tarde o temprano, alguien tendría que enfrentar a Martín y su sistema de manipulación. Entregó la carpeta a Andrés, quien comenzó a revisar los documentos con detenimiento. Dentro había registros contables, correos electrónicos y otros documentos que evidenciaban las malas decisiones financieras de Martín y los intentos por encubrir las pérdidas que éstas habían ocasionado. A medida que Andrés leía los documentos, su expresión se volvía cada vez más seria. Finalmente, alzó la vista y dirigiéndose a los socios presentes dijo: «Aquí hay pruebas suficientes de que Martín ha estado manipulando la contabilidad de la empresa para ocultar sus errores. Además, aquí se demuestra que varios de los logros atribuidos a él en realidad pertenecen a otros empleados, entre ellos Laura». Martín intentó defenderse. Su voz temblaba con una mezcla de ira y desesperación. «Esto es absurdo. Están inventando mentiras para desacreditarme. Todo lo que he hecho ha sido en beneficio de la empresa. Estas acusaciones no tienen fundamento». Sin embargo, sus palabras ya no tenían el mismo efecto. La evidencia era contundente, y el respaldo de Sofía y Javier era inquebrantable. Los socios y algunos de los ejecutivos presentes comenzaron a expresar su decepción y enojo. Martín, acorralado y consciente de que su imagen de líder intachable se desmoronaba, intentó encontrar alguna salida, pero cada palabra que decía sonaba vacía y defensiva. Los empleados que habían guardado silencio durante años, por temor o respeto a Martín, comenzaron a compartir sus propias experiencias de menosprecio y manipulación. Uno a uno, revelaron momentos en los que Martín había usado su poder para intimidar y desestimar el trabajo de aquellos que él consideraba inferiores. La escena era un verdadero ajuste de cuentas. Martín, al ver que había perdido el control, abandonó el salón en silencio, dejando tras de sí una atmósfera de desconcierto y reflexión. Laura, aunque aún asimilando todo lo que había ocurrido, sintió una calma inesperada. Aquella noche, que él había planeado como un acto de humillación hacia ella, se había transformado en el principio de su propia caída. Tras la salida de Martín, varios de los socios y ejecutivos se acercaron a Laura y a otros empleados para expresar su reconocimiento y pedir disculpas por los años de silencio y falta de reconocimiento. Javier y Sofía, quienes habían defendido la dignidad de los empleados con valentía, se convirtieron en sus aliados y amigos, asegurándoles que, a partir de ese momento, el valor y el esfuerzo de cada uno de ellos serían reconocidos. Laura,
aunque abrumada por las emociones, sintió una profunda satisfacción. Sabía que la noche no solo había marcado un cambio en su vida profesional, sino también en la cultura de la empresa. Aquella fiesta, que debía ser una celebración de poder y elitismo, se había convertido en un acto de justicia y reconocimiento para todos aquellos que, como ella, habían sido ignorados y menospreciados. La salida apresurada de Martín dejó a los asistentes en un estado de desconcierto e incomodidad. Las luces doradas y los arreglos fastuosos en el salón contrastaban drásticamente con la atmósfera tensa que había quedado tras la revelación. Los murmullos comenzaron a recorrer la sala mientras los socios y ejecutivos se reunían en pequeños grupos, discutiendo en voz baja lo que acababan de presenciar. Para muchos, la imagen intachable de Martín se había desmoronado en cuestión de minutos y ahora intentaban asimilar las consecuencias. Laura se mantenía en silencio, asimilando todo lo que había ocurrido. La situación aún le parecía irreal. Nunca imaginó que esa noche de aparente humillación se convertiría en el momento en el que Martín, su jefe y el hombre que había sido una figura de poder y desprecio en su vida laboral, vería caer su máscara. La satisfacción de saber que la verdad estaba finalmente expuesta le llenaba de una paz inesperada. Sin embargo, también sentía el peso de la responsabilidad. Ahora que todos conocían la verdadera naturaleza de Martín, el futuro de la empresa estaba en un punto de quiebre. Fue Andrés, el socio principal y respetado líder en el grupo de inversionistas, quien rompió el silencio y se dirigió a los asistentes. Andrés, un hombre de principios firmes, era conocido por su ética y su enfoque en la transparencia. Su rostro reflejaba una mezcla de decepción y determinación. Es evidente que debemos tomar medidas inmediatas. Lo que hemos presenciado hoy no es solo una traición de confianza, sino una falta de integridad que no podemos permitir en nuestra empresa, comenzó Andrés, mirando a sus colegas y a los empleados con seriedad. Estamos comprometidos a restaurar la transparencia y a honrar el esfuerzo de todos los que han trabajado aquí con dedicación. Andrés se dirigió entonces a Javier y Sofía, agradeciéndoles por haber tenido el valor de exponer la verdad, y luego miró a Laura con una expresión de respeto y gratitud. Laura, no solo has demostrado una integridad admirable, sino que tu trabajo y dedicación nos recuerdan lo que realmente significa ser parte de esta empresa. A partir de este momento, queremos asegurarnos de que tú y todos los empleados tengan el reconocimiento y el respeto que merecen. Los empleados comenzaron a aplaudir en reconocimiento a Laura y a quienes se habían atrevido a defender la verdad. El ambiente, antes cargado de tensiones, comenzaba a transformarse en una atmósfera de esperanza y renovación. Los socios y ejecutivos más conscientes de la situación se unieron al aplauso, entendiendo que era momento de apoyar una nueva dirección para la empresa. Mientras tanto, en una sala contigua, Andrés, Javier y Sofía comenzaron a discutir las decisiones inmediatas que debían tomarse en cuanto al liderazgo de la empresa. Andrés propuso una reorganización en los puestos ejecutivos, asegurando que las posiciones de poder fueran ocupadas por personas con integridad y respeto hacia todos los empleados, sin importar su rango o sus orígenes. Debemos dar un ejemplo, dijo Andrés con voz firme. Esta empresa debe ser un lugar donde cada persona se sienta valorada. Necesitamos un liderazgo comprometido con la justicia y la ética. Creo que ha llegado el momento de reconsiderar cómo manejamos esta organización y de asegurarnos de que nuestros empleados tengan el apoyo y el reconocimiento que merecen. Tras un breve pero intenso intercambio de ideas, Andrés miró a Laura y le propuso un cambio que la dejó sin palabras. Laura, queremos ofrecerte una posición de liderazgo en la empresa. Sabemos que has demostrado una ética y una dedicación inquebrantables. Alguien como tú puede hacer la diferencia que necesitamos para renovar la cultura de esta compañía. Laura, aunque sorprendida, sintió una mezcla de orgullo y responsabilidad. Nunca había imaginado que, después de tantos años de esfuerzo y sacrificio, sería reconocida de esta manera. La oferta era algo que la emocionaba, pero también la intimidaba. Asumir un rol de liderazgo significaba enfrentarse a nuevos desafíos y aprender a navegar en un ámbito que hasta ahora había observado desde la distancia. Gracias, Andrés, respondió Laura, con la voz temblorosa pero firme. Acepto esta oportunidad con humildad y me comprometo a trabajar para que todos en esta empresa sean valorados.
Creo que juntos podemos crear un lugar donde el esfuerzo de cada persona sea reconocido y respetado. Sofía y Javier, quienes habían sido sus principales defensores esa noche, le sonrieron con orgullo. Sabían que Laura traería una perspectiva de empatía y justicia al liderazgo de la empresa, y estaban dispuestos a apoyarla en todo momento. Con el respaldo de Andrés y los demás socios, Laura tomó su primer paso hacia su nueva posición de liderazgo. Los socios decidieron implementar una serie de cambios para transformar la estructura y la cultura de la empresa. Empezaron a diseñar programas de desarrollo profesional para los empleados, dándoles oportunidades de crecimiento y aprendizaje, y establecieron políticas de transparencia para asegurar que el trabajo de cada persona fuera reconocido adecuadamente. Esa misma noche, Laura reunió el valor para dirigirse a todos los empleados y ejecutivos que aún se encontraban en el salón. Aunque no estaba acostumbrada a hablar en público, sabía que era un momento crucial y que sus palabras marcarían el comienzo de una nueva era. Esta noche hemos visto cómo la verdad puede abrirnos los ojos y mostrarnos el camino hacia algo mejor. He trabajado en esta empresa durante años, y aunque muchas veces sentí que mi esfuerzo pasaba desapercibido, siempre he creído en el valor del trabajo honesto y en el respeto mutuo, comenzó Laura, mirando a sus compañeros y colegas. Ahora que tengo la oportunidad de contribuir al cambio, quiero asegurarme de que todos aquí sientan que forman parte de un equipo en el que su esfuerzo es valorado. No importa de dónde venimos o cuál es nuestro rol, todos merecemos respeto y reconocimiento. La sala estalló en aplausos y muchos empleados se acercaron para felicitarla y expresar su apoyo. Para aquellos que, como Laura, habían pasado años relegados y menospreciados, su discurso representaba una nueva esperanza. La transformación que ella prometía era más que un simple cambio de política. Era una declaración de respeto y dignidad hacia cada miembro de la empresa. Andrés y los otros socios, inspirados por las palabras de Laura, comenzaron a discutir la implementación de un comité de ética que velara por el trato justo hacia todos los empleados. Propusieron también un fondo de apoyo para aquellos que enfrentaban situaciones personales difíciles, inspirados por la dedicación que Laura había mostrado hacia su madre, Doña Rosa, durante años. La historia de Laura, su fortaleza y su sacrificio se convertirían en el ejemplo central de la nueva filosofía de la empresa. Mientras los empleados y socios se dispersaban, Laura se quedó un momento a solas en el salón, reflexionando sobre el giro inesperado que su vida había dado esa noche. En sus pensamientos, recordó las palabras de Carla, quien siempre le había dicho que su dignidad y su carácter eran su verdadero valor, y comprendió que gracias a su perseverancia había logrado no solo cambiar su destino, sino también el de muchos otros. Esa noche, Laura no solo había ganado el respeto y el reconocimiento que merecía, también había sembrado las semillas de una cultura laboral basada en la empatía y la justicia. La verdad había salido a la luz, y la empresa, ahora bajo su influencia, estaba destinada a convertirse en un lugar donde cada persona fuera valorada por sus méritos y donde la ética y la integridad fueran los pilares fundamentales. Mientras salía del salón, Laura miró por última vez la brillante y lujosa decoración que había sido escenario de la revelación de Martín. Ahora entendía que el verdadero cambio no dependía de la opulencia ni del estatus, sino de las acciones y los valores de quienes formaban parte de la empresa. Con una nueva visión y la firme convicción de que su lucha no había sido en vano, Laura se preparaba para enfrentar el futuro con la misma dignidad y valentía que la habían guiado hasta allí. Los días siguientes a la fiesta marcaron un cambio radical en la empresa. La salida de Martín dejó un vacío en el liderazgo, pero también abrió la puerta a una transformación profunda y necesaria. Para muchos empleados, esa noche había sido una revelación. Por primera vez, veían que el esfuerzo y la integridad podían desafiar el sistema de poder que había regido la empresa durante tanto tiempo. Laura, aún sorprendida por la propuesta que Andrés le había hecho, comenzó a asumir su nuevo rol con cautela y humildad. Aunque se sentía honrada y emocionada, también sabía que el reto que enfrentaba era enorme. Hasta hacía pocos días, ella había sido la secretaria invisible, relegada a tareas menores, ignorada y menospreciada por muchos de sus colegas. Ahora, en su nueva posición de liderazgo, sentía la responsabilidad de no solo mejorar su propio destino, sino de transformar la cultura de la empresa en un espacio donde cada empleado fuera valorado y respetado.
La primera mañana en su nuevo puesto fue una mezcla de nervios y determinación. Laura llegó temprano, recorriendo los pasillos con la misma sencillez de siempre, pero esta vez sentía las miradas de respeto y curiosidad de sus compañeros. Muchos de ellos, empleados que habían sido ignorados o maltratados bajo el mando de Martín, le sonrieron y la saludaron con un entusiasmo que no había visto antes. Para ellos, Laura representaba una nueva esperanza, un cambio real y tangible que prometía una empresa más justa y humana. Andrés y Sofía la recibieron en su nueva oficina para discutir los primeros pasos de su plan de reorganización. Desde el inicio, le ofrecieron su apoyo incondicional, asegurándole que no estaría sola en este proceso. Andrés, como uno de los socios más influyentes y respetados, entendía la importancia de respaldar a Laura no solo con palabras, sino también con acciones concretas. Juntos, decidieron implementar una serie de cambios estructurales que reflejaran los valores de transparencia, respeto y equidad que ahora querían promover. Javier y Sofía se unieron al equipo de Laura para apoyarla en su nueva misión. La primera decisión fue establecer un programa de desarrollo profesional para todos los empleados, permitiéndoles acceder a mentorías, capacitaciones y oportunidades de crecimiento. Laura sabía que, como ella, muchos empleados sentían que sus posibilidades de avanzar eran limitadas y quería que cada persona tuviera la oportunidad de demostrar su verdadero potencial. Bajo la nueva gestión, las posiciones de liderazgo no dependerían de las conexiones sociales ni del estatus, sino del esfuerzo y el mérito de cada individuo. Mientras el programa de desarrollo se ponía en marcha, Laura y Sofía se enfocaron en otra de las iniciativas más importantes: la creación de un fondo de apoyo para empleados en situación vulnerable. Inspirada en su propia experiencia personal cuidando de su madre enferma, Laura sabía lo difícil que era trabajar mientras se enfrentaba a desafíos personales y económicos. El fondo brindaría asistencia financiera y emocional a aquellos que atravesaran circunstancias difíciles, garantizando que nadie en la empresa se sintiera solo o desamparado. El anuncio del fondo fue recibido con gran entusiasmo por los empleados. Varios de ellos se acercaron a Laura para agradecerle personalmente, compartiendo sus propias historias de sacrificio y lucha. Algunos de sus colegas, que antes no habían cruzado palabras con ella, ahora la miraban con admiración y respeto, sintiéndose inspirados por su recorrido. Laura, aunque abrumada por el apoyo, sentía una profunda gratitud hacia quienes le confiaban sus experiencias, y cada historia le recordaba la razón por la que había aceptado este nuevo rol. Otro cambio significativo que Laura introdujo fue el establecimiento de un comité de ética que supervisaría el trato justo hacia todos los empleados. Este comité se encargaría de revisar y actualizar las políticas internas para asegurar que cada persona en la empresa fuera tratada con respeto y que el mérito de cada uno fuera reconocido. Sofía, quien había sido una voz constante contra las injusticias de Martín, asumió un rol activo en el comité, comprometiéndose a defender la integridad de la nueva cultura organizacional. Para muchos de los empleados, estos cambios fueron una señal clara de que la empresa estaba avanzando hacia un futuro mejor. La atmósfera en la oficina comenzó a transformarse. Los empleados, que antes trabajaban bajo la sombra de un sistema jerárquico y elitista, ahora se sentían motivados y valorados. El respeto y la colaboración reemplazaron la rivalidad y el desdén, y el espíritu de trabajo en equipo comenzó a florecer en un ambiente más saludable y positivo. Sin embargo, el camino no fue fácil para Laura. Su nueva posición también atrajo las críticas de algunos antiguos colegas que la miraban con escepticismo. Algunos de los ejecutivos que habían trabajado estrechamente con Martín no veían con buenos ojos los cambios y se resistían a las nuevas políticas de inclusión y equidad. Aunque no lo decían abiertamente, Laura percibía su desconfianza y sabía que necesitaba demostrar que su liderazgo no era solo simbólico, sino una verdadera fuerza de cambio. Con el apoyo de Andrés, Sofía y Javier, Laura enfrentó las críticas con serenidad y determinación. Cada vez que un ejecutivo cuestionaba sus decisiones o intentaba resistirse a las nuevas políticas, ella respondía con argumentos sólidos, enfocándose en los beneficios a largo plazo para la empresa y para cada empleado. Su estilo de liderazgo, basado en la empatía y en el diálogo, comenzó a ganar terreno, y poco a poco, incluso aquellos que inicialmente dudaban de ella, empezaron a ver los resultados positivos de su gestión. Uno de los momentos más significativos para Laura
llegó cuando organizó una reunión general con todos los empleados para presentar el nuevo código de ética y los programas de desarrollo y apoyo. Frente a la audiencia, compuesta por personas de todos los niveles de la empresa, Laura habló desde el corazón, compartiendo su visión y los valores que habían guiado su trayectoria. Sé que muchos de ustedes han sentido, como yo, que su trabajo no siempre ha sido valorado. Sé lo que es enfrentarse a las dificultades sin recibir el reconocimiento que uno merece. Pero hoy quiero asegurarles que, en esta nueva etapa, cada uno de ustedes es importante y valioso. No importa su posición o de dónde vengan. Aquí, el esfuerzo y el respeto serán nuestros pilares. Juntos, construiremos un lugar donde todos podamos crecer y sentirnos orgullosos de lo que hacemos. La sala estalló en aplausos, y muchos de los empleados, visiblemente emocionados, se acercaron a Laura al final de la reunión para expresarle su apoyo y agradecimiento. En ese momento, Laura sintió que todos los sacrificios y las dificultades que había enfrentado a lo largo de los años habían valido la pena. Por primera vez, se sentía en paz con su lugar en el mundo, y su éxito no era solo personal, sino el reflejo de un cambio que impactaría la vida de muchas personas. Con el tiempo, la transformación en la empresa se hizo evidente. Los empleados trabajaban con una motivación renovada, sabiendo que su esfuerzo era valorado y que contaban con oportunidades reales de crecimiento. El ambiente de respeto y colaboración que Laura había fomentado se convirtió en una de las principales fortalezas de la empresa, y esta comenzó a ser reconocida no solo por su éxito financiero, sino también por su cultura inclusiva y su liderazgo ético. A pesar de las dificultades y las críticas, Laura se mantuvo firme en sus principios. Sabía que su responsabilidad iba más allá de los títulos o las metas financieras. Su verdadero propósito era construir un lugar donde cada persona pudiera sentirse segura, apoyada y respetada. Y con cada paso que daba, sentía que estaba cumpliendo con la promesa que se había hecho a sí misma y con el legado de dignidad y empatía que deseaba dejar. Así, Laura consolidó su posición en la empresa, no como una líder autoritaria, sino como una figura de inspiración y fortaleza para todos. Su historia de sacrificio, perseverancia y valentía se convirtió en el símbolo de una nueva era, y su nombre resonaba en la empresa como el de alguien que, a pesar de las adversidades, había logrado transformar un entorno hostil en un espacio de esperanza y justicia. Con el paso de los meses, la transformación en la empresa se hizo evidente en cada rincón. Los empleados caminaban por los pasillos con una energía renovada y una sensación de pertenencia que antes era inexistente. Las miradas altivas y las barreras de jerarquía que tanto habían marcado el ambiente en el pasado parecían desvanecerse, reemplazadas por un espíritu de colaboración y respeto. Laura, ahora en su nuevo rol de liderazgo, observaba con satisfacción cómo su visión comenzaba a materializarse. Su primer gran logro fue el éxito del programa de desarrollo profesional. Varios empleados, que antes se sentían atrapados en sus posiciones, aprovecharon la oportunidad para capacitarse, desarrollarse y explorar nuevas áreas de la empresa. Gracias al sistema de mentorías, trabajadores de diferentes niveles empezaron a colaborar y compartir sus conocimientos, enriqueciendo el ambiente de aprendizaje. La barrera entre empleados de bajo rango y ejecutivos comenzaba a desaparecer, y en su lugar surgía una cultura en la que cada persona tenía la posibilidad de crecer y alcanzar sus metas. Un ejemplo claro fue el de Ana, una joven analista financiera que había trabajado incansablemente en tareas administrativas durante años, sin que nadie reconociera su verdadero potencial. Al participar en el programa de desarrollo, Ana demostró habilidades excepcionales en análisis de mercado y fue promovida a un rol en el departamento de inversiones. Inspirada por Laura y apoyada por el comité de mentoría, Ana encontró en la empresa un espacio donde finalmente podía brillar. Laura también había impulsado con éxito el Fondo de Apoyo para Empleados en Situación Vulnerable, que se convirtió en uno de los proyectos más significativos de la empresa. Gracias a este fondo, empleados como Carlos, un joven padre que enfrentaba dificultades económicas debido a la enfermedad de su hijo, pudieron recibir ayuda financiera y emocional. Laura, consciente de lo importante que era brindar apoyo a quienes enfrentaban retos personales, dedicó especial atención a este programa, asegurándose de que todos los empleados supieran que no estaban solos.
Cada semana, Laura organizaba reuniones abiertas en las que los empleados podían compartir sus ideas y sugerencias sobre cómo mejorar el ambiente de trabajo. Estas reuniones se convirtieron en espacios de confianza donde todos, sin importar su posición, podían expresar sus inquietudes y propuestas. La participación activa de los empleados ayudó a fortalecer el sentido de comunidad y le dio a Laura la oportunidad de conocer de cerca las necesidades de cada equipo. Los cambios también fueron notables en la estructura de liderazgo. Sofía y Javier, quienes habían estado al lado de Laura desde el inicio de esta transformación, asumieron roles más visibles, actuando como mentores y guías para los equipos. Junto a Laura, se aseguraron de que cada departamento trabajara bajo los valores de respeto y transparencia. En cada decisión que tomaban, estos líderes recordaban el propósito de la nueva era en la empresa, que el éxito no podía lograrse a expensas de la dignidad de las personas. Con el tiempo, la empresa comenzó a ganar una reputación positiva en la industria, no solo por sus logros financieros, sino también por su enfoque en la ética y la inclusión. Se convirtió en un ejemplo para otras empresas, que empezaron a interesarse en replicar el modelo de liderazgo empático que Laura había implementado. La historia de Laura, que había pasado de ser una empleada invisible a una líder respetada, inspiraba a otros y mostraba que el éxito podía lograrse sin perder la humanidad. Un día, mientras observaba la oficina desde la ventana de su nueva oficina, Laura reflexionaba sobre el camino que la había llevado hasta allí. Recordaba cada momento de sacrificio, cada desafío y cada injusticia que había enfrentado. Sabía que su historia era una prueba de que la perseverancia y la dignidad podían transformar incluso los entornos más hostiles. Pero lo más importante era que, al cambiar su propio destino, había logrado cambiar también el destino de todos aquellos que, como ella, habían sido ignorados y menospreciados. Su amistad con Carla se fortaleció aún más en esta nueva etapa. Carla, quien siempre había sido su apoyo incondicional, se convirtió en su mano derecha en varios de los proyectos de desarrollo y bienestar de los empleados. Juntas organizaron actividades para fortalecer los lazos entre los empleados, como talleres de desarrollo personal, charlas sobre liderazgo y jornadas de voluntariado. Para Carla y Laura, estos momentos no eran solo actividades laborales, sino una forma de honrar la amistad y la solidaridad que las habían unido desde el principio. Uno de los eventos más importantes que organizaron fue una serie de talleres sobre ética y valores en el trabajo. Invitaron a expertos en liderazgo y desarrollo personal para que hablaran sobre la importancia de la honestidad, el respeto y la empatía en el entorno laboral. Las sesiones se convirtieron en puntos de encuentro donde los empleados compartían sus experiencias y fortalecían su compromiso con los nuevos valores de la empresa. A través de estos talleres, Laura y Carla lograron que el ambiente de trabajo se convirtiera en un espacio de reflexión y aprendizaje constante. A medida que la cultura organizacional continuaba evolucionando, Laura comprendía que su liderazgo no solo se reflejaba en los cambios que había implementado, sino en las personas que había inspirado. Ver cómo empleados de todos los niveles colaboraban, compartían y crecían juntos era su mayor logro. La empresa había pasado de ser un lugar de competencia y jerarquía a un espacio de respeto y apoyo mutuo. Con el tiempo, Laura se ganó el reconocimiento no solo de sus colegas y socios, sino también de toda la industria. Su historia se compartía en conferencias y eventos empresariales como un ejemplo de liderazgo ético y transformación organizacional. Para muchos, Laura se había convertido en una líder visionaria, alguien que había demostrado que la verdadera fortaleza no radicaba en el estatus o en el poder, sino en la capacidad de mantener la integridad y la empatía en todo momento. Finalmente, en una tarde tranquila, mientras todos los empleados se encontraban ocupados en sus actividades, Laura se tomó un momento para observar el impacto de su trabajo. Desde la ventana de su oficina, veía a sus colegas colaborando, ayudándose mutuamente y compartiendo momentos de compañerismo y respeto. A su lado estaban Andrés, Sofía y Javier, quienes la habían acompañado en cada paso de esta transformación. Laura sabía que su éxito no se medía únicamente en los logros visibles, sino en el cambio duradero que había dejado en la vida de cada persona en la empresa. Para ella, el mayor logro era haber construido un legado de amor propio, dignidad y empatía que perduraría en cada rincón de la empresa y en cada uno de sus empleados. Con una sonrisa de satisfacción y la certeza de que su esfuerzo había valido la pena,
Laura volvió a su escritorio y continuó trabajando, dispuesta a seguir construyendo un lugar donde el respeto y la justicia fueran los pilares fundamentales. Sabía que, aunque su camino había sido difícil, cada paso la había llevado a un destino en el que, finalmente, su voz y la de todos los demás habían encontrado su lugar. Y así, la empresa se convirtió en un reflejo de su liderazgo y de la lección que Laura siempre había defendido: que la grandeza no se mide por el éxito financiero o la posición, sino por la forma en que tratamos a los demás. Y con esto llegamos al final de nuestra historia de hoy. Espero que hayas disfrutado este recorrido y que, de alguna forma, te haya inspirado a creer en el poder de la perseverancia, la dignidad y la empatía. Recuerda que, sin importar dónde estés o cuál sea tu posición, tu valor no depende de las opiniones de otros, sino de la fortaleza que llevas dentro y de tu capacidad para mantenerte fiel a tus principios. Si esta historia resonó contigo, no olvides suscribirte para más contenido que explora el valor del esfuerzo y el poder de las decisiones que tomamos cada día. Y déjame tus comentarios abajo. Me encantaría saber qué piensas y si tienes alguna experiencia similar. Gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando historias que inspiran y transforman. Hasta la próxima, y nunca olvides que el verdadero éxito comienza con creer en ti mismo.